verdad, amigos, no desvíen la mirada ni un instante en los minutos que vienen a continuación. ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser casi sensorial. El conocimiento de nuestro querido amigo Fernando González Siches. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. Para hablarnos de los secretos y misterios de la naturaleza. Y en este caso para aclararnos muchas dudas. Porque como decías, tanto lo que queda por preguntar en torno a algo que evidentemente tiene que ver con la leyenda, con el arquetipo ancestral. Pero tantas personas han llegado a pensar incluso que los documentales son auténticos, que puede haber algo de cierto. Cierto es lo que ha transformado nuestro artesano Juan Villa. Cierto es lo que van a ver que es real, que está construido, que tiene una historia. Pero esa historia la tiene que desvelar nuestro compañero, el zoólogo que se atreve desde la ciencia a penetrar en el misterio. Bueno, vaya representación que tenemos aquí, Fernando. Estamos rodeados de sirenas. Sí, sí. Maravilloso. Sirenas, por cierto, algunas con un componente científico y otras componente zoológico real. Pero si te parece, empezamos por esa primera figura que yo sé que creo te que encanta. esta es un poco el punto de partida de la salvando las sirenas clásicas, las sirenas de la antigüedad, las que son algo que no tiene nada que ver con la zoología. Esta en concreto la llaman la sirena de Fiji, y es la representación de un tipo de sirenas que empiezan a comercializarse. Esta en concreto en 1822, si no recuerdo mal, se compran a unos pescadores japoneses, hay un inglés que la compra, y se sorprende mucho al ver este animal tan extraño. En esa época tenemos que ponernos en una época en la que no se veían ni fotografías. Entonces de repente realmente ve algo que podía ser una sirena. Era la mitad como un humanoide y la otra mitad de pez. Tuve que causarle espanto a ese comerciante, ver esto. Efectivamente, pagó una fortuna en esa época por el cuerpo y se lo llevó a exponerlo en Londres. De Londres tuvo mucho éxito y pasó a Estados Unidos, donde acabó, como no, en el Museo de Curiosidades de Barnum, que es un clásico ya. Pero lo curioso de esta sirena, que se bautizó como sirena de Fiji, porque Barnum, que era un empresario muy listo, lo que hizo fue inventarse una historia, cogió a un amigo suyo y le hizo parecer como una especie de noble que venía de las Fiji y había conseguido... O sea, que no apareció en las Islas Fiji realmente. No, apareció en Japón, lo hicieron en Japón, porque ¿qué es lo que tenían estas primeras sirenas? Era un cuerpo generalmente de un mono, cosido, hábilmente cosido, algunos maravillosamente cosidos, tanto que son obras de arte y ahora mismo se pagan fortunas. Cosido con la parte posterior de un pez. Eso un poco también nos sirve como referencia a claramente lo que no puede ser una sirena bajo ningún concepto. Un mamífero y un pez no tienen nada que hacer, no podría haber ese monstruo híbrido. Pero como empezaron a pagarse fortunas por estos pequeños cosidos, estas pequeñas sirenas, entonces empezaron a dar casos como el segundo que tenemos representado, que eso es terrorífico mucho más y terrible. más grave además, ¿no? Efectivamente, porque ya a falta de monos, mucha gente lo que cogía era cadáveres, incluso se llegaba a matar a personas y se les cosía la mitad delantera del cuerpo con la parte de un pez grande. ¿Me estás comentando, Fernando, que hubo personas asesinadas, porque lo podemos ver como una especie de souvenir del pasado, estas sirenas modernas, ¿no? Sí. Sirenas a partir del siglo XIX. Pero tú me quieres decir que hubo personas que estamos viendo su esqueleto, su pelo, sus garras, todo perfectamente modificado pero real. Hubo personas que han estado en museos y han estado en gabinetes de curiosidades que habían sido asesinadas para el terrible ritual de convertirse en sirenas. Pudieron serlo perfectamente. Es muy difícil seguir en esa época, estamos hablando, y además en la costa africana, especialmente en lo que es el Golfo de Guinea, es muy difícil saber el origen. Pero por cómo estaban en la conservación de los cadáveres, o acababa de morir o lo habían matado para hacer. Y dado lo poco que valía la vida en esa época y en esos lugares, y lo que se pagaba por estas sirenas, pues es comprensible que es bastante probable que más de uno matara para poder hacer su muñeco, su negocio. Se pasa de mono al hombre, el efecto es mucho más aterrador. ¿Y se venden Sí. ¿Cómo? Como ejemplos esqueletizados de las antiguas sirenas míticas. Como si fueran momias o como si fueran cadáveres conservados, naturalizados de auténticas sirenas. Y se cree en Europa, hasta principios del siglo XX, a pies juntillas, que aquellos son sirenas. Y se cree de verdad, Se cree de científicamente, y que hay una especie de... La ciencia, como siempre, hay una parte de la ciencia crítica, pero la gente, el pueblo, digamos, lo cree cada vez que va a un museo y ve uno de estos, y en muchos gabinetes de curiosidades de historia natural ya empiezan a verse, y todavía, si se va a la parte histórica de algunos museos, se pueden ver esta representación. Pero hay dos cosas que quiero preguntar antes de pasar a siguientes fases de este museo, que como ustedes ya saben, no me canso de repetirlo, pero Juan y su equipo de Prometeo aquí dándolo todo,
Va a ser alucinante ver esto en su contexto, que ustedes pueden estar muy cerca de estas criaturas, por supuesto, en la exposición el 13 al 26 de abril, el Cuarto Milenio, en la Casa de América, en el Palacio de Linares. Aún quedan entradas, aún pueden ponerse en contacto con esa web o con nuestras web, redes sociales o taquilla Mediaset. Por favor, porque no quiero que nadie se quede fuera. 15 días de exposición y estar cerca de eso les aseguro que causan escalofrío. Pero hay dos cosas. Las sirenas tienen una imagen erótica, tienen una imagen en la antigüedad de su canto hipnótico. Eran bellas. Qué curiosa transformación a la monstruosidad cuando llegan en este siglo XIX, sí. ¿No? Nosotros que estamos acostumbrados a la referencia, a la primera referencia que tienen nuestras sirenas, que viene de Grecia, que realmente incluso la tenemos equivocada porque las primeras sirenas eran emplumadas, eran aves con cabeza humana. ¿Tipo arpía? Al siglo IX, creo, más o menos, exactamente, como las arpías. Y como hacia el siglo IX empiezan a tener esas colas de pez y ser guapísimas. Pero esa no es una sirena... ¡Qué bueno! Si acaso es la sirena de nuestra cultura, pero curiosamente es que la sirena aparece en todas las culturas y pueblos que tienen mar. Y especialmente hay algunas sirenas, que es a donde vamos a ir yendo poco a poco, que tienen una parte de realidad. Entonces hay unas sirenas que de repente te encuentras que en vez de ser estos peces, mezcla de pez y de mono, o en el peor de los casos de personas, pues es una mezcla de algo que al principio los científicos no acababan de saber qué eran, que es el siguiente caso que tenemos. Este en concreto es una mamiguatá. Mamiguatá es una de las sirenas que Esto da mucho miedo, ¿eh? En el Golfo de Guinea. Pues esto es una representación realmente terrorífica, pero bueno, es que tú imagínate una momia con parte de un animal. Evidentemente te causa terror. Y estos ya empiezan a tener, este caso, si te fijas, hay un dato curioso, una forma curiosa, que es la cola. La cola ya no es de pez, esa cola es de un mamífero marino. Esa es una cola que ya no tiene radios como le pasaba. ¿Ha habido un cambio? Ha habido un cambio y eso quiere decir que en la zona algo había que hacía que las sirenas fueran un poquito más reales. Y de hecho todavía hoy se conserva. Yo he estado en el Congo, en Brazzaville, comiendo curiosamente en un restaurante que se llama Mamiguatá, y hablando con los dueños decían que allí se seguía creyendo. Pero el Mamiguatá entonces es un ser tipo Mokelemembe, tipo que está ahí presente en la... Es una sirena, es una forma de en su ella mitología. como realidad. Absolutamente, y además te dicen que atrae todavía a las jóvenes, se meten en el agua, y que si quieres rescatarlas tienes que tirar joyas y alhajas al agua, y si tienes suerte de que las acepta la Mamiguatá, te la devuelve a la niña, pero siempre sin voz, le roba la voz. O sea, tiene ese encanto. Pero como los maravillosos seres acuáticos españoles, Fernando, la lamia, están en su entorno y siempre está el proceso de encantamiento. Estas figuras que intentaban ser recreadas atraían al ser humano para un motivo que no era bueno al final, ¿no? Efectivamente. Una especie de engaño. Es un engaño, yo no sé, realmente en el tema de la Mamiguatá yo no sé cuál es el fin último de la Mamiguatá más allá de quedarse con los cuerpos de las ahogadas. Pero no la tienen como un ser malo, es un espíritu benigno. Y además es curioso porque como salieron con la esclavitud, cruzaron el Atlántico, la Mamiguatá ahora está en todo el Caribe, esa creencia sigue hoy. Y curiosamente, que es a donde vamos, son dos sitios, tanto la zona caribeña como la zona del Golfo de Guinea, donde hay manatíes. Esta última sirena que tenemos aquí. ¿Esto es real? Esto es real. Esto es una momia de un manatí. Y los manatíes y los dugongos forman un orden que son los sirenos, los sirénidos, que zoológicamente existen y son mamíferos perfectamente adaptados a la vida bajo el agua. Y lo que pasa, en el caso de las hembras, este sería la momia de un macho, pero las hembras tienen unos pechos muy abultados. Entonces probablemente estos marineros que pasaban meses absolutamente ignorantes y pasaban meses en el mar sin ver una mujer, cuando llegaban a una costa que por fin era tierra, se venían un poquito arriba y veían que se asomaban, un poco como puede ser esta especie de monstruo. Imaginaros que se asoman un poco, que tiene una forma de cabeza y hombros con dos pechos humanoide. Lejos, empezaron a pensar que podían ser sirenas. Tanto que el propio Colón, al llegar a la Española, escribe en el diario muy simpático, porque dice, y allí nos encontramos con las sirenas, pero a fe mía que no eran tan bellas como las describía Heródoto, ¿no? Porque evidentemente era horrible. En su cuaderno de bitácora habla de las asegura sirenas. que, claro, viendo... Esto es maravilloso, Fernando. Claro. El cuerpo por aquí, lo imaginamos, claro, en la lejanía, en aquel tiempo, con aquellos conceptos, ¿no? Y tú ves un ser, claro, bastante armado, con pechos. Sí, con pechos. Es la sirena. Pero y decía que no era tan hermosa como... feas, ¿no? Pero curiosamente de estas sí que hay disecadas también, lo mismo que había todas estas mezclas de monos y peces.
en la zona africana del oeste africano aparecen sirenas que son manatíes disecados o momificados, y además vestidos con sus conchas caurí, en fin. Y por cierto, todavía hoy has dicho, te he querido entender, que esto me parece interesante para conectar con el hoy, ¿se pagan fortunas, me dices, hoy por este tipo de figuras? Pero por las antiguas. Las que están, las que son, se puede demostrar que sean muy antiguas, es como tantas otras antigüedades, pues se pagan precio muy alto. Bueno, nos vamos de la antigüedad al hoy o al futuro. Claro, todas estas sirenas son un poco la desmitificación de una sirena que se vendió en el siglo XIX y XX como reales. Y esto que vamos a ir ahora, a raíz de este vídeo que sacó Animal Planet sobre sirenas, es, teniendo en cuenta toda la ciencia y una hipótesis evolutiva casi descartada por completo por la ciencia, pero interesante, esto es, si existiera una sirena, probablemente cómo sería, ¿no? ¿Y por qué? Y es, si te fijas, ya no tenemos nada que sea realmente de pez, tenemos bastante de manatí. Y si nos vamos fijando en la evolución, para hacerlo muy corto, la hipótesis del simio acuático, que lo que dice es que en un momento, antes de que nosotros emprendiéramos nuestra ruta evolutiva, tuvimos un periodo en el mar, en el agua, en la orilla. Y entonces en ese momento nos empezamos a adaptar a una serie a la vida en el agua, y llegado el momento, por distintas circunstancias, acabamos emprendiendo una huida hacia el interior. Hay una teoría que dice eso, que mantiene eso. Sí, hay una teoría que empezó, pues el primero que la postuló fue un alemán como en 1942, y luego se ha ido, vuelve cada poco. La ciencia no le hace mucho caso, la ciencia a los puristas, pero sí tiene alguna cosa curiosa. La hipótesis se basa en que, bueno, somos los únicos grandes simios que no tenemos pelo, somos los únicos que sabemos nadar, no nos ahogamos. Parir en el agua se nos da muy bien, incluso al feto le viene bien, es una forma de parto natural. Los niños y los tiras no se ahogan, al principio parece como que saben. Controlamos las fosas nasales para poder aguantar la respiración debajo del agua, que no hace ningún otro primate. Una serie de cosas curiosas, que luego la ciencia te da otras explicaciones. Pero el caso es que, en función de todo esto, empezaron a construirse, en la hipótesis del documental, se empieza a hacer una idea de cómo podía haber sido que mientras una rama se iba a la sabana y evolucionaba, nosotros, otra rama se quedó en el mar y evolucionó hacia esta sirena. Entonces es una sirena, si os fijáis, ya no es tan terrible, bueno, tiene un aspecto terrible porque no es terrestre, pero tiene unas manos con membranas interdigitales para poder nadar, tiene una cola tipo la de los manatíes y dugongos, no es una con radios de pescado. Tiene una cabeza con grandes ojos para poder ver en la oscuridad del fondo marino. Tiene los dientes que, aunque parecen terribles, no es con intención de hacer daño, sino que son los dientes perfectos para atrapar isodontos, dientes todos iguales para atrapar pescados. Tiene una cabeza que sería muy interesante, si le hiciéramos una radiografía, los científicos piensan que podía tener un hueco y un aparato para poder comunicarse por ecolocación, como hacen las ballenas, o sea, poder ver el fondo sin necesidad de los ojos. Tiene un color que es, como le pasa a la gran mayoría de los peces, blanco claro por abajo, para que los predadores que atacan desde abajo lo confundan con el resplandor de la luz de superficie, y oscuro y azulado verdoso por arriba, para los predadores que le atacaran desde arriba, le confundieran con el fondo. En fin, que esto sí podría ser una sirena. Eso es lo más parecido a cómo sería una sirena si es que existen. Que, por desgracia, a mí me encantaría pensar que existen, pero evidentemente no hay ningún vestigio, no hay ningún cuerpo, no hay ningún fósil. Entre otras cosas, los de la teoría esta del simio acuático dicen que no hay fósiles porque están debajo del agua. Qué maravilla la teoría, acudir al pasado, a estas sirenas un poco apócrifas que generaban expectación, pasar por alguna especie que puede tener que ver con las claves y terminar casi con unos animales del futuro, o que en este caso, que pudieron ser, quién sabe. Pero desde luego aprendemos cosas, por ejemplo, lo del azul y el blanco, que yo no sabía para qué era, ya lo he aprendido. Merece la pena. De verdad que ha sido, como siempre, una experiencia maravillosa, Fernando. Placer, gracias por el viaje submarino. Al revés, gracias por dejarme estar con sirenas. Y hasta la próxima, porque seguro, lo dije la otra vez, pero quizá alcemos el vuelo. Nos queda el territorio del aire
que también está lleno de criaturas increíbles y muy reales. Muy especiales. ¿Sí? Fernando, gracias como siempre. Aprendemos mucho contigo y en este caso con la ayuda, como no, como decimos siempre, de Juan Villa y todo su equipo, que realmente nos permiten tener otro aspecto, ¿no? ¿Les ha gustado el viaje? Breve pero conciso. ¿Saben más cosas que no se ven de las sirenas? Y lo de siempre. Si ahora tenemos un montón de oportunidades para quien quiera. Se puede investigar, se puede buscar. Quien no se apasiona por algo no tiene excusa. El mundo de las sirenas, por el que tanto nos preguntaban. Aquí están algunas claves importantes. Vamos ahora con otras que...